Vamos a alistarnos para dar comienzo. Total, ya estamos todos presentes y el público inscripto ya también está en YouTube. ¿Les parece? Claudia, José, Horacio y Gonzalo. Vamos a dar comienzo. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes, quienes nos están acompañando en este conversatorio virtual, Educación post-pandemia, claves e ideas para repensar juntos posibilidades. Estamos en compañía de autoridades, directivos, docentes, estudiantes, agentes educativos en general y público interesado. A todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias por este acompañamiento. En nombre del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta y la Municipalidad de la Ciudad de Morteros. La pandemia cambió el mundo. Todos aquellos referentes con los que actuábamos, pensábamos y sobre todo con los cuales vivíamos, no solamente fueron cuestionados, sino que en la práctica fueron modificados en un periodo de tiempo muy corto. Quedarnos en casa, aislarnos socialmente, dejar de mostrar afecto físico, dejar de ir a la escuela y al trabajo, cubrirnos para no infectarnos. En fin, una serie de medidas que trastocaron todas las acciones, costumbres, ritos y tareas que, consciente o no, estábamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. Entre todo esto, el mundo de la educación, la escuela, los procesos pedagógicos y nosotros, docentes y estudiantes, también nos vimos afectados en nuestra conciencia, nuestra práctica y por lo tanto en nuestra labor. Hoy estamos ante una importante oportunidad para repensarnos como sistema y como agentes. Y en ello nos preguntamos, ¿qué de lo construido en este tiempo emerge como fortaleza a continuar? Pero también nos preguntamos en qué debemos colocar las miradas para mejorar o cambiar. Pensar juntos posibilidades es sabernos juntos, en un sistema que nos necesita nucleados y con las miradas puestas en la educación como proceso de construcción significativo para cada uno de nosotros. A continuación, el intendente de la ciudad de Morteros, el doctor José Brías, nos saluda y nos deja su mensaje. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todas las autoridades, al profesor Horacio Ferreira, secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Claudia Chezarreta, directora del Colegio Espeleta. Me acompaña el doctor Aubone, Gonzalo, secretario de Salud de la Municipalidad, la viceintendente de Morteros, Valeria Gandino, la secretaria de Educación de Morteros, Mari Blangetti. Bueno, es un gusto compartir con todos ustedes, con todos los docentes, con todo el público, darle la bienvenida a este conversatorio, a esta actividad que intente de alguna forma mantenernos en contacto todos los años, hace varios años, ambas instituciones, Municipalidad de Morteros y junto al Instituto Espeleta, María Justa Moyano de Espeleta, organizamos un congreso educativo con docentes de toda la región y de todos los niveles, como hoy tengo entendido que también están participando, con el convencimiento de que la educación está primero, con la convicción de que la salud tiene que estar en todos lados, y más aún hoy, en este tiempo de pandemia, nos desafía a seguir pensando una sociedad que se mantenga en esos ejes de educación y de sanidad. Quiero agradecerles a todos los docentes, especialmente a mi equipo de educación, a través de la Secretaría, comandada por Mari Blangetti, pero a todos los docentes con quienes estamos en contacto a través de la virtualidad, de todos los niveles, tratando de acompañarlas y agradecerles, eso decía, agradecerles por este compromiso inquebrantable con la educación y esta adaptación a esta forma nueva, complicada, que exige a cada una de las personas que están en la educación a poner lo mejor de cada uno para poder llegar al que realmente nos preocupa, ¿no? Que es el alumno.
al que estamos acompañando en la formación como persona junto a la educación que se le da en la familia. Así que yo sin más desear que sea provechoso, seguramente va a ser provechoso a partir de la participación de todos, especialmente a partir de la mirada del profesor Horacio Ferreira, del doctor Gonzalo Aubone, de Claudia. Espero que sea muy provechoso, espero que, recién decía Fernanda, lo nombró 2 o 3 veces, juntos, unidos, con el compromiso como sociedad de seguir adelante, podamos repensarnos desde la educación y desde la salud como sociedad. Así que yo voy a participar un rato más, tengo que estar en otra reunión en minutos, pero orgulloso de compartir con ustedes y de que las instituciones de Morteros, tanto el Instituto Espeleta como la Municipalidad, se hayan comprometido y hayan podido hacer realidad esta reunión para seguir creciendo desde estos 2 parámetros. Les dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, en nombre de todo el Instituto Espeleta, por el acompañamiento siempre a los congresos pedagógicos, que este año, por esta situación de excepcionalidad, no pudimos desarrollar, pero estamos en este encuentro para construir juntos. Vuelvo a repetir esa palabra que también usted tomó, porque consideramos que es por ahí la forma y la solución de repensar estas posibilidades. Recordamos a quienes nos están siguiendo que estamos en el conversatorio virtual, Educación post-pandemia, claves e ideas para repensar juntos posibilidades. Estarán exponiendo el doctor Horacio Ferreira y el doctor Gonzalo Aubone, pero antes vamos a escuchar a Claudia Chezarreta, directora del Instituto Espeleta. Buenas tardes a todos y a todas. Un enorme placer estar compartiendo, José, contigo, con todo el equipo, con Horacio, con Gonzalo, con docentes, con estudiantes, la apertura a este conversatorio y dándoles la bienvenida. Como instituto de nivel superior nos hemos comprometido siempre con la capacitación permanente. Y en este sentido, como bien hacías referencia, José, como cada año generamos un espacio con el objetivo de pensar la educación entre todos. Este 2020 nos encuentra en un contexto tan inédito como desafiante. Lo estamos transitando y retomo lo que hacía referencia recién, ¿no? Y es que el entramado territorial que logremos es clave para avanzar en este proceso. Desde ese lugar estamos proponiendo este conversatorio y todas las acciones que de manera conjunta venimos desarrollando. Gracias, Horacio. Horacio Ferreira es un compañero, un amigo de la casa. Gracias por estar siempre, por apoyarnos. Gonzalo, muchas gracias también por sumarte a esta iniciativa y también un agradecimiento especial a todo el equipo que ha hecho posible que hoy podamos estar desarrollando este evento y en este marco. Y un agradecimiento muy especial a todos los docentes y los estudiantes que, bueno, siendo un viernes a las 19 horas, nos están acompañando. Así que, bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias, Claudia. Y ahora sí, vamos a escuchar a los expositores. Antes le voy a decir a quienes deseen hacer preguntas que lo pueden hacer mediante el chat del canal de YouTube, por el cual están siguiendo este conversatorio virtual. Los expositores van a disponer de un tiempo de 20 minutos para hacer su presentación y luego de que ambos lo hagan, vamos a abrir el momento de preguntas y de construcción colectiva de estas posibilidades, como es justamente el nombre de este conversatorio virtual. Vamos a empezar entonces con la presentación del doctor Horacio Ferreira. Él es doctor en Educación, secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba, docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María. Horacio humildemente nos dijo que solamente le leamos hasta acá su currículum, pero yo también quiero decir, y como todos sabemos, que tiene una amplia trayectoria en educación, es alguien que sabe mucho y que no solamente se queda en el saber mucho, sino que construye siempre estos espacios y se brinda estos espacios para enseñarnos y para pensar con nosotros y para que podamos tomar esas herramientas. Muchas gracias, Horacio, por estar y dejo el tiempo y el conversatorio a tu disposición.
Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarte, José. Un gusto poder estar contigo, Claudia, también con Gonzalo, por supuesto con Fernanda, con Valeria y toda la gente que anda por ahí atrás, que he visto pasar algunos nada más. Así que me parece que es muy buena esta oportunidad para podernos pensar, para poder pensar la educación, y creo que quienes me precedieron comenzaron con una palabra que cuando preparábamos previamente que íbamos a trabajar con Gonzalo tiene que ver con que no venimos a dar recetas, sino a construir de manera conjunta alternativas, porque muchos libros se han caído y hay que empezar a construir nuevos textos en esta realidad. En eso que Claudia decía recién, ese entramado territorial que nos invita particularmente a pensar y a construir de manera colectiva. Por ello, para no demorarnos, porque lo más rico de estos espacios, por lo que estoy viviendo en estos tiempos y todos los días tratando de compartir con distintos grupos, distintas alternativas, me parece que a nosotros nos pasó algo que no podemos dejar de ver, que es que en marzo veníamos con una habitualidad y el 16 de marzo aproximadamente esto nos trajo a un contexto de excepcionalidad. Primero nos fuimos pensando que en 15 días volvimos y hasta el día de hoy nos encontramos educando de otra manera, aprendiendo junto con nuestros alumnos, con la familia, con la comunidad, aprenden las autoridades, aprendemos todos en este escenario como ustedes también lo describieron. Particularmente creo que ya quienes me escuchan desde hace mucho tiempo y lo vengo diciendo, las políticas nos plantean desafíos contingentes y epocales. Más clara esta definición que al día de hoy está planteado, y esto no es solo a los ministerios de educación, a las secretarías, sino que a la escuela también le plantea desafíos contingentes y epocales. Y yo creo que lo que nos está pasando hoy tiene que ver con que me decía una docente los otros días, y lo tengo acá anotado porque a veces los colegas dicen cosas muy importantes, dicen: Horacio, se nos movió la estantería. Yo no sé si porque soy por acá de esta zona, cuando dicen este dicho me llama a pensar. Y otra docente me dice: Horacio, ¿qué dirán en el siglo XXII? Y me dijo lo siguiente: hubo un tiempo en el último siglo, el siglo XXI, en que la escuela no fue ni tal ni cual, con un único domicilio. Hubo una época donde la historia educativa pasó por los cientos, miles de casas y seguía habiendo la misma escuela. Hubo un tiempo cuyas consecuencias fueron y siguen siendo fundamentales en la educación y en la sociedad, lo que no podría ser sin lo ocurrido y lo vivido. Stellán, porque no quiere que diga su nombre, me lo dijo de esta manera, me hizo pensar mucho con esto, ¿no? Porque estamos viviendo un desafío interesante, una oportunidad para poder pensar la educación. Por ello, pensé en compartirles a ustedes algunas ideas, pero sin antes decirles que sigo sosteniendo a la educación como una perspectiva de derecho, que la educación es aquel derecho humano fundamental que posibilita la adquisición de los otros derechos humanos, pero hoy más que nunca estoy convencido, como ya hace varios años lo dije, en la importancia del derecho a aprender. Todos nosotros estamos preocupados y ocupados por el derecho a aprender. Aquellas palabras que a veces uno verbaliza rápidamente, pero que de inmediato se van poniendo en el contexto. Y esta mañana tuve la oportunidad de trabajar con la gente de UNESCO y OEI en el pensamiento de la educación post-pandemia, y también se va viendo esta defensa, este derecho fundamental para todos los ciudadanos del mundo, porque el problema no lo tienen los países solamente subdesarrollados, sino también los desarrollados están teniendo problemas para sostener los sistemas educativos. Entonces creo que en ese sentido yo hoy quiero compartirles 3 ideas claves y algunas ideas para que podamos pensar juntos. Con respecto a estas ideas claves, yo creo que cuando nosotros volvamos a la escuela, yo creo que no tenemos que volver con esa idea de reparar o remediar, sino que tenemos que volver a la escuela con la idea de potenciar, resignificar y transformar. Yo lo diría muy simple: no veamos el vaso vacío. Hoy la escuela no está sin hacer nada, la escuela está trabajando, los alumnos están aprendiendo. A lo mejor
no aprenden lo que nosotros habíamos previsto para un tiempo de normalidad, pero están aprendiendo alguna de esas cosas y saben que están aprendiendo otras, que también son importantes, y nosotros también estamos aprendiendo. Por otro lado, yo creo que no tenemos que aferrarnos a lo conocido, ni tampoco creer en la panacea tecnológica. Yo creo que es una oportunidad para poder crear, es una oportunidad para poder innovar. Y ahí creo que hay un lente muy interesante a poder pensar, porque si nosotros pues, estamos pensando que volvemos a la escuela y todo vuelve a lo mismo, nos estaríamos equivocando, porque tendríamos ahí, como dice Kuhn, mortalidad de certeza y por ende parálisis paradigmática. Yo creo que también es importante pensar en una educación renovada, en aquellos conceptos que venimos construyendo y que venimos trabajando en distintos congresos de educación cuando estaba en el Ministerio de Educación de la provincia, de pensar una escuela posible, que no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella escuela que está haciendo, es aquella escuela que no solo es inteligente, sino que es sensible, que es emprendedora y tiene una capacidad que la distingue de cualquier otra institución que tiene que ver con la evolución. Por eso, a partir de estas ideas claves, que son las que pude registrar hasta el momento, me parece que llegó el momento de conectarnos, que no podemos seguir como nodos aislados, pero eso hacen falta algunas señales. Y por eso quiero compartirles, no a modo de receta, sino a modo de apertura para luego poder dialogar con ustedes, algunas de esas señales. La primera señal tiene que ver con la diversidad. Yo creo que hoy tenemos bien en el escenario puesto el tema de la diversidad y sabemos que homogeneizar no nos ayuda a resolver las desigualdades. Por eso creo que pensando en la vuelta tenemos que empezar a trabajar con grupos diferentes, tenemos que trabajar con grupos de aquellos alumnos que estuvieron más vinculados con los que estuvieron menos vinculados, con aquellos que solamente tuvieron acceso al soporte papel, con aquellos que se comunicaron solo por WhatsApp, con aquellos que trabajaron solo en plataforma o la diversidad de situaciones que se den en cada uno de los territorios. Yo creo que va a haber una lucha contra la desigualdad y ya tiene que ver con otra señal que voy a compartir, pero hay un tema que es clave en esto. No estemos pensando en volver y pensar en los contenidos, por decir, tradicionales cognitivos. Pensemos en los afectivos sociales, pensemos en lo vincular. Y acá los invito a que cuando continuemos con el conversatorio, Gonzalo seguro va a poder especificarse mucho más en esto y vamos a dialogar al respecto. Por otro lado, me parece que es clave, otra de las señales tiene que ver con el entendimiento intergeneracional y un acercamiento más integral a nuestros alumnos. Lo dije en el inicio, no nos olvidemos que hoy todos estamos aprendiendo. No lleguemos a la escuela y hagamos como si no recuperemos esos saberes. Por eso creo que va a haber un buen tiempo para que directivos y docentes también nos encontremos, podamos tendernos la mano, podamos abrazarnos, podamos también decir qué vivimos en este tiempo. Y a esto lo digo porque uno a veces cree que la pandemia pasó por acá al lado, pero la pandemia también pasó por nosotros. Y esto también hay que poderlo entender. Hay cuestiones afectivas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, hay cuestiones tecnológicas que sabemos de una u otra manera han atravesado nuestras vidas. Por eso, no nos olvidemos cuando lleguemos a la escuela, revincularnos, como dicen hoy. Revincularnos implica no empezar a tomar pruebas, lo digo simple, empezar desde otro lugar para generar las condiciones para que se dé el tema educativo. También esto implica dialogar, implica poder sostener conversaciones y yo le diría que implica también poder sorprendernos. A lo mejor implica poder llorar, implica poder sentir, implica poder emocionarme, implica poder sentir, implica que otro me escuche, que otro sepa qué me está pasando a mí, que todo no es igual que antes, sino que ha ocurrido algo en el medio y está ocurriendo algo actualmente en este tema de la pospandemia. Por eso creo que hace falta pensarse en pandemia y también mirándolo al futuro. Creo que otra de las señales podría estar vinculada con lo que decía que iba a decir posteriormente, y son todos los factores asociados que nos va a dejar la pandemia.
La vulnerabilidad se va a ver con una máxima expresión en muchos sentidos. No hablo solo de la vulnerabilidad económica, hablo de otro tipo de vulnerabilidades que se van a ir dando. Por eso creo que pensar en el bienestar y la salud física y psicológica de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, no es un tema menor, es un tema central, lo vuelvo a decir, para que en las discusiones podamos seguir avanzando. Por eso creo que tenemos que revisar nuestros marcos conceptuales acerca de la diversidad, qué entendemos por infancia, por familia, el tema de la salud, como recién hablaba el señor intendente, el tema de pensar en los contextos locales. Acá no va a haber una única receta, va a haber oportunidades, va a haber territorios donde vamos a tener que empezar a analizar cómo se estuvo dando el desarrollo educativo para poder complementarlo, para fortalecer las instituciones y saben qué, también reconocer nosotros que nos tenemos que formar, nos tenemos que capacitar de manera permanente porque esto también nos trae nuevos desafíos. Y no pasa solo por lo digital, pasa también por la dimensión de los aprendizajes sociales y emocionales, entre otras temáticas como tal. Siguiendo, para dejarles otra señal, tiene que ver con la importancia que ha adquirido un mediador en estos momentos, que es la familia. A esto tenemos que ponerle mucho el acento, ¿no? Yo digo, qué importante esa maestra que pudo establecer un diálogo semanalmente con los padres, que antes a lo mejor solo era verlo en la entrada porque dejaba a su hijo y se iba. Hoy hay un diálogo para ver qué está aprendiendo o no está aprendiendo, si entendió la actividad, le llegó, no le llegó, y la preocupación que también muchos padres manifiestan porque hay cosas que a veces ellos no pueden enseñar. Y ahí viene la tarea de mediación importante que hoy estamos teniendo. Esta mañana en una de las intervenciones que tuve, trabajé una metáfora interesante. ¿No será que la escuela que viene es la escuela donde particularmente los alumnos van a ir a hacer los deberes porque van a aprender en su casa? Lo dije de esta manera porque es una de las tensiones que se empieza a vivir en este momento, cuando no volvamos todo, que vuelva solamente una parte, que volvamos 2 días, 1 día, 3 días, como se dice en general, va a implicar un cambio en nuestro rol que no es el habitual que teníamos. Entonces me parece que acá también hay una oportunidad interesante para poder repensar nuestros roles. Yo digo que como docente tenemos que valorar cada vez más el reconocimiento que la sociedad está haciendo a nuestra función, a nuestro rol como tal. Creo que a esto hay que potenciarlo aún más desde todos los lugares, no solamente desde la sociedad, sino desde los gobiernos, generando las oportunidades necesarias para ensanchar las miradas y las percepciones que me parece que son claves en esta perspectiva. Otra de las señales que quería compartirles tiene que ver con esta invitación que hemos tenido, y creo que en Córdoba hay una ventaja cualitativa en torno a esto del trabajo, en no poner tanto el acento en el tema del desarrollo de contenidos, sino en el desarrollo fundamental de capacidades. Como Córdoba venía haciendo un trabajo en esto, creo que es interesante ver cómo ahora ha anclado y ha calado muy fuerte en muchas prácticas docentes, como en otras todavía no. Ahí habrá que estar para acompañar, por eso los institutos superiores de formación docente, el tema de la oralidad, la lectura, la escritura, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo con otros, hoy mediado por el tema de las tecnologías. Me parece que son como desafíos, son como retos muy importantes, trabajar la responsabilidad y el compromiso. Fíjense ustedes que a partir de la devolución que se le hizo a las familias, muchos docentes hoy están reconociendo que a partir de ahí el vínculo pedagógico se ha fortalecido, que muchos alumnos que estaban desconectados comenzaron a conectarse, y esto comienza a ser interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque me están mirando. Hay otro que me está diciendo algo al respecto. Sumate, vení, integrate. En las sociedades que son más complejas, estamos viendo otra realidad en las grandes urbes, donde tenemos que salir a buscar a muchos niños, a muchas niñas, a muchos adolescentes y a muchos jóvenes para que vuelvan a la escuela. Y esto también seguro que en este territorio se da. Y también valorar que esta pandemia nos ha dejado algo interesante. Estamos pensando más en trabajar en proyectos,
en presentarle a los alumnos más vale temas integrados y no tantas cosas parcializadas. También ha traído un cambio en la docencia. Aquellos que nosotros veíamos como innovación hoy está ocurriendo. Se le presenta a los alumnos el trabajo sobre temáticas emergentes que tienen que ver con la convivencia, con la paz, con la salud, con la educación sexual integral, con la violencia de género, con la educación vial, con la educación ambiental. Fíjense ustedes estos chicos cercanos a Córdoba, que creo que eran de Colonia Carolla, si no me equivoco, hicieron un proyecto que tuvo que ver con los incendios, anticipándose al problema que tuvimos en la provincia. Y esto me parece que es muy importante porque aquí también hay aprendizaje. No nos olvidemos que en las sociedades del conocimiento no podemos transmitir todos los conocimientos como tal porque no alcanzaría el tiempo ni los espacios de las escuelas para esto. Creo que hace falta poner prioridades, secuenciar. Por eso el trabajar con los contenidos y trabajar con los aprendizajes fundamentales para cada grado y cada año, buscando los esenciales, pasa a ser hoy clave y contundente. La última señal que quiero dejarles para luego darle a Gonzalo la palabra tiene que ver con esto de la bimodalidad, que lo quise definir con un solo término porque se habla de educación híbrida, semipresencial. Bueno, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero parece ser que esta modalidad va a ser la que nos va a acompañar un tiempo más. Para eso hay que prepararse, porque dar clase bajo esta forma virtual no es lo mismo que la presencialidad. Muchos docentes reconocen que hoy tienen que planificar aún más sus clases. ¿Por qué? Porque están mediadas. Hay que elegir el video justo para que el alumno mire. Hay que preparar muy bien la pregunta, porque yo la envío y el alumno tiene que entender claramente qué le estoy pidiendo. Me dice los otros días una docente que tuve la oportunidad de formarla en didáctica en la universidad, me dice: Horacio, tenemos que pensarnos, tenemos que proyectarnos, tenemos que ir más allá y cada vez más trabajar con ejemplos para que los chicos nos entiendan. Bueno, esa es la pedagogía de la comprensión. Hace años que quienes estudiamos la didáctica y la recorremos de punta a punta, lo tenemos claro. Hay que empezar a poner en acción todo aquello que hemos aprendido. Recordaba, Claudia, ¿te acordás allá? Muchos años atrás, creo que era el año 96, 97, vos estudiante, ya estabas en el instituto, estabas terminando tu profesorado y la trajimos a Mortero Ana Rúa, que habló del Perkin de la pedagogía de la comprensión. ¿Te acordás ahí? Bueno, desde aquella época venimos trabajando y esta mañana tuve la oportunidad de encontrarme nuevamente con ella y conversar, y esto fue muy agradable porque decíamos, esas locuras que teníamos comenzaron a tener sentido en el día de hoy. Creo que hay algo interesante que uno va como encontrando y pudiendo proyectar. Por eso, para terminar y luego quedar abierto al diálogo, anoté unas palabritas que quería compartirles, que dicen lo siguiente: la COVID-19 encierra el potencial de reformar radicalmente nuestro mundo, pero no podemos sentarnos pasivamente a observar los acontecimientos. Ha llegado el momento de entablar un debate público y afianzar la responsabilidad democrática. Ha llegado el momento de emprender una acción colectiva que no solo es inteligente, sino que es sensible fundamentalmente a las realidades que hoy estamos viviendo. Así que mis mejores deseos para esto, quedo abierto al diálogo y decirles que me siento todos los días cuando me levanto muy desafiado a poder pensar y cuestionar. No hagamos porque otro me dice, hagamos porque estoy convencido que lo que voy a hacer va a transformar las realidades que no nos ilusionan. Muchísimas gracias por la escucha y luego las preguntas seguro que me van a permitir dialogar con muchos de ustedes. Muchas gracias, Horacio, excelente como siempre. Muchos saludos en el chat para vos, mucha expresión de claridad en tu exposición. Y bueno, fuimos tomando apuntes de palabras, de ideas que creo que a los docentes y a los estudiantes que estamos en este conversatorio nos sirven para pensar, para pensarnos, para repensarnos, reformularnos. Y bueno, muchas de las preguntas van a ir en torno a esas ideas que plasmaste. Vamos a escuchar ahora, antes de las preguntas, al doctor Gonzalo Aubone. Él es médico clínico con residencia en medicina interna, tiene un posgrado en neurología clínica, otro posgrado en psiquiatría infanto-juvenil. Actualmente se desempeña como secretario de salud de la Municipalidad de la ciudad de Mortero.
Es médico de guardia central y neurólogo del consultorio externo del Hospital Iturraspe de San Francisco. Antes que nada, Gonzalo, agradecerte y nuestro más sincero abrazo a los profesionales de la salud que en este tiempo están en esa línea de lucha y de defensa hacia ustedes y hacia nosotros por esta pandemia. Te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? La verdad que para mí, agradezco tus palabras. Nosotros también de alguna forma, la palabra desafío nos vuelve a poner, como ustedes saben, en un lugar bastante complicado, bastante difícil. Y yo no puedo dejar de mencionar o de hacer una mirada retrospectiva acerca de cómo veníamos educando, cómo se viene educando. Y entonces me quedo pensando, cuando podamos dialogar y escuchar a los distintos integrantes del conversatorio, que podamos pensar también esto, cómo veníamos educando, con qué recursos, con qué posibilidades, con qué estrategias. Y la verdad que digo, esto de la pandemia viene como a complejizar y a agravar una situación que a mi manera de ver no estaba, digamos, óptima, no estaba en su punto más apropiado. A mí, por mi trabajo y por algunas elecciones, me ha tocado ver concretamente problemas de aprendizaje, por ejemplo, para definirlo en cuestiones más rápidas y poder avanzar en distintas instancias de la escolaridad. Y uno se da cuenta de que en la teoría o en los textos, o inclusive de los mismos textos de medicina, muestran una cosa y la realidad se encarga de bajarte a la tierra. Y es lo que uno a veces se queda sin respuestas muchas veces o sin recursos. Uno puede haber visto distintas instancias de chicos que no aprenden, o chicos que no pueden integrarse, o chicos que tienen problemas de conducta, tanto escuela primaria como secundaria. Y eso cuando uno lee también y repasando y pensándolo desde las distintas instancias de evaluación de la educación, van como de la mano. Hay chicos que no aprender no significa un montonazo de cosas, y por ahí de pronto las evidencias han mostrado que así como podemos decir claramente que un ambiente familiar desfavorable atenta contra la educación, también estamos en condiciones, mirando retrospectivamente, y más aún ahora en pandemia, que los recursos con los cuales se educa quizás no sean los mejores y el resultado que uno espera no es el más deseable. Yo creo que veníamos de alguna forma heridos en un ala en el tema educativo. Se me viene a la cabeza un texto de hace muchos años que se llama La tragedia educativa. Creo que es muy viejo, debe tener más de 20 años y creo que tiene una vigencia importante, es muy relevante lo que ahí está reseñado, y eso me da pie para pensar que esto de la pandemia nos vuelve a dar, digamos, un cachetazo, por así decirlo, y que va a costar reestructurar, rearmar y poder brindar de la mano de todos los cambios que están habiendo tecnológicos y de las nuevas modalidades de aprendizaje que hay, nos va a costar avanzar. Obviamente a mí me gustaría poder tener, y espero poder reflejarlo, y un discurso optimista acerca, porque creo enormemente en la potencialidad del ser humano para poder, digamos, recuperarse frente a la adversidad y en buscar recursos que nos permitan finalmente lograr los objetivos propuestos. Y creo que en eso yo, digamos, pensando esta cuestión de lo vincular, de las emociones, se me viene a la cabeza pensar que no se puede educar con emociones cuando no hay emoción. La emoción tiene que estar por detrás de la acción. Toda acción y todo trabajo tiene una emoción, y si esa emoción está tergiversada o está dañada o no está atendida, no está mirada, no está escuchada, eso repercute directamente en los aprendizajes y concretamente
en todo el proceso educativo. Yo creo que pensando un poco esta situación que nos ha tocado vivir o que les toca vivir a las familias ahora con esta irrupción prácticamente sin preámbulos de la tecnología, con ciertas asimetrías, porque no todos tienen, digamos, accesibilidad como quisieran, en la forma que quisieran o con en sus domicilios, de modo tal que ahí aparece, por ejemplo, un primer impedimento que a veces es difícil de sortear. Uno escucha las respuestas de por qué los trabajos no se entregan o no se llega a tiempo, y básicamente tiene que ver con un problema de asimetría en la distribución de recursos. Y si a esos, por ejemplo, le agregamos una familia poco contenedora, una familia atravesada también por la pandemia, que está preocupada porque no tiene un ingreso económico apropiado, está preocupada porque eso le genera ansiedad y entonces esa ansiedad también se refleja en el resto de la familia, digamos que los chicos se encuentran, se les agrega un condimento, otro condimento más para tener dificultades en tomar el conocimiento. Pienso también en esto de que los adultos y los responsables tenemos casi como que reforzar y duplicar los esfuerzos en cuanto a esto de educar y en cuanto a esto de acompañar de una manera creativa y motivadora a los adolescentes, a los niños. Y ese es un aspecto que por ahí creo que también es difícil a veces de definirlo, porque si a uno le preguntaran cómo haces para motivar, tendría que realmente ponerse a pensar distintas estrategias, distintas formas, y que cada uno tiene que trabajar desde lo personal como docente, me parece, para poder encontrar esa huella que le facilite el acceso al conocimiento a los alumnos. Creo que la palabra desafío es una palabra que se me hace como corta. Es enorme el trabajo que queda por delante, porque aún, como recién decía Horacio, las naciones, digamos, del primer mundo, por decirlo de alguna forma, han notado el impacto de la pandemia en todos sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y con más razón nosotros, que bueno, con mucho recurso humano, pero también con muchas otras limitaciones, hace que creo que el impacto va a ser mayor. Creo que me parece fundamental que se atienda el aspecto emocional que da vueltas o digamos, que es satélite de todo el proceso de crianza y aprendizaje. Creo que los chicos de alguna forma necesitan de un alimento emocional y de una educación emocional que no se ha dado y que se debiera haber dado. Creo que eso también es un desafío y que creo que los chicos tienen ya antes de la pandemia tener un conocimiento sobre ellos mismos, de qué emoción los está atravesando, qué los acompaña, qué los hace sentir bien, por qué estoy triste, por qué estoy contento, y poder, digamos, dialogar acerca de eso, que se autoconozcan, que tomen conciencia de lo que sienten. Me parece que nunca, o sea, hoy más que nunca les va a hacer falta, porque van a aflorar emociones como las que estamos viendo. Los adultos mismos estamos viendo emociones negativas. Estamos viendo frente a la pandemia mucha tristeza, mucho miedo, mucha ansiedad. Y eso también les pasa a los chicos, porque de alguna forma lo toman del adulto cuidador o del adulto responsable. Entonces, me parece que tiene que haber una especie como de curso acelerado para todos, adultos, jóvenes, niños, de cómo son las emociones y cuánto valor enorme tienen en el desempeño y en todo lo que hacemos en la vida. Sin emoción, yo diría que el mundo es nada. Lo más primitivo que tenemos son los recursos emocionales, y sobre eso se agrega toda la construcción que viene a posterior, inclusive hasta lo cognitivo. Un niño triste no aprende, un niño golpeado no presta atención.
Un niño que está en un ambiente como el que estamos transitando, donde la incertidumbre es permanente, donde no sabemos si la muerte va a estar en nuestra ciudad, o estamos calculando o viendo cuántos muertos van a haber por día, y el bombardeo informático enorme de datos, generalmente datos penosos, datos tristes, eso también les llega a ellos. Entonces, eso a todos nos llega, pero nosotros como adultos ya tenemos algunos filtros o algunas capacidades como para poder sortear estas miradas, pero los niños no los tienen, los adolescentes no tienen esos filtros y hay que proveérselos. Entonces yo digo, ¿cómo hacer para que en estos contextos, digamos, vulnerables, complejos, uno pueda brindar estas herramientas? Porque sin duda que ya se está viendo las consecuencias. Niños atemorizados, niños que han decidido guardarse en sus domicilios y no salir, más allá de la indicación concreta de aislamiento, niños que se han dedicado en esta especie como de aburrimiento, cosa tediosa, a comer. Entonces vamos a tener sobrepeso infantil. Niños que de pronto se han puesto en una actitud, digamos, de hiperconectividad, que a veces llevándolo por una hiperconectividad rayando en lo patológico, rayando en lo innecesario, porque bueno, en el domicilio, con el papá que está trabajando o no, y si no está trabajando está preocupado, y la mamá haciendo lo que puede, el niño queda como a la deriva. Entonces, el recurso de prender un televisor y que encima el televisor te devuelva un contenido penoso y muy cercano a emociones negativas tampoco está bueno. Entonces, yo creo que esto me parece a mí que va a necesitar de un ajuste, va a necesitar de una creatividad y de una capacidad humana, esta cosa de poder mirar al otro, que el docente pueda llegar al alumno de otra forma. Yo sé que los docentes hacen un trabajo casi familiar, casi lo que el niño a veces no tiene en su casa lo tiene en una escuela, lo tiene en la mirada de la maestra, lo tiene en una palmada, pero me parece que vuelve otra vez la escuela a aparecer en la escena de una forma pero impactante, porque va a tener que movilizar y poner recursos inéditos en esto de construir emoción, en esto de atender emoción, en esto de poder digamos, canalizar todas estas situaciones que los chicos están atravesando y que de pronto no van a saber qué hacer con ellas. De hecho, cuando yo digo esto es porque no hemos sido educados emocionalmente. Y hasta me animaría a decir que es tan importante la educación emocional como la educación técnica. El recurso humano, el recurso de conocimiento, tiene un valor mucho más digamos, es más importante el valor económico del conocimiento que de cualquier otro recurso, incluido el físico. Entonces no podemos desatender las emociones. No podemos, que de hecho ya vienen un tanto desatendidas. Cuando uno se piensa en el hospital, se piensa en la guardia, toda circunstancia, tanto intrahospitalaria como de consulta ambulatoria, aparece una emoción, aparece un desajuste, aparece una tristeza, aparece algo no escuchado, y un poquito de la mano, un poco de síntomas físicos. Pero los que intentamos leer esto no como una foto, sino como una película, queda claro que la problemática, en un alto porcentaje, remite a problemas que están vinculados a lo emocional. A mí en realidad es la primera vez que participo en un evento de estas características, y quizás yo pensaba, digo, me pongo a hablar de las emociones primarias, de las secundarias, me pongo a hablar de ver cómo funciona el sistema límbico, que es con la amígdala quien coordina todo el aspecto emocional junto con la corteza cerebral frontal, sobre todo, que lleva a lo cognitivo. ¿Gustará esto? ¿Seducirá todo este discurso médico, técnico? Me parece que, y por ahí digo no, me parece que abreviar
lo que tengo para decir y tratar de sacarle a la gente que nos está escuchando su opinión, sus ideas, porque creo que lo que yo tengo para decir es fácilmente, digamos, se accede fácilmente, pero la novedad, lo novedoso, lo que va a generar debate, lo que nos va a enriquecer, creo que va a ser a partir de que yo termine mi exposición y deje abierto el diálogo a todos. He terminado. Bien. Muchas gracias, Gonzalo. Estaba repasando ahí lo que se expresa en el chat, tanto docentes como estudiantes acuerdan en lo importante de la educación emocional, pero también en por ahí tensionar un poco con las currículas de la formación docente y la incorporación de esa educación emocional que si bien en algunos espacios curriculares las podemos hacer transversales a nuestros contenidos, me parece que requiere, por esto que ambos estuvieron expresando, tener un estatus propio dentro de las currículas, ¿no? Entonces también, más allá de los temas abordados en este conversatorio, también estas cuestiones que van surgiendo como anexas o como directamente necesarias, ¿no? El pensar también en este análisis de la educación, que me parece que ambos también pudieron expresar, que no es solamente el pensar la educación en este momento de pandemia, hay cuestiones que ya se venían tensionando antes, ¿no? Ya la escuela no era simplemente ir, brindar nuestros contenidos curriculares para los cuales los formamos y salir, cerrar esa puerta y olvidarnos de esas personas que quedaron adentro del aula, ¿no? Hoy educar, y antes de la pandemia lo era y lo es y lo será con mucha más fuerza en el salir de esta pandemia, tener en cuenta muchas variables que más que meramente solamente el dar ese contenido. Y por ahí también el lugar del docente nos tensiona todo el tiempo con nuestras biografías escolares, porque quizás nosotros sí tuvimos una educación en la cual el docente iba, impartía sus conocimientos, y lo emocional, lo vincular, lo contextual, lo situado, por ahí no estaba, o no estaba tan claro, o no era a propósito. Y quizás también teníamos otro vínculo pedagógico con las familias, o las familias tenían otro vínculo pedagógico con la escuela. Y hoy esas cuestiones que a nuestra biografía escolar hicieron, no están, o se redefinieron, o se tensionaron, o se potenciaron, no todo es negativo en estos cambios, hay que poder evaluar de ambas formas. Entonces me parece que sus exposiciones, y es lo que se está expresando en el chat, justamente nos ayudan a pensar esto, ¿no? Ser sinceros con el análisis del anterior a la pandemia y qué cuestiones se venían dando, y que algunas se profundizaron en la pandemia y algunas vamos a tener que repensarlas o reafirmarlas en el salir, en estas posibilidades para crear, ¿no? En ese sentido, Horacio, hablabas de pensar en grupos diferentes de trabajo. Y bueno, me gustaría, y hubo una docente que lo plasmó, cómo podemos pensar en estos grupos diferentes, más allá del que estuvo vinculado, del que no estuvo vinculado. Tengo una experiencia, por ejemplo, en jornada extendida ya veníamos trabajando con grupos diferentes de acuerdo a capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué concepciones tienen para vos esta idea de grupos diferentes, más allá de lo vinculado tecnológicamente en esta pandemia? ¿Qué potencialidad puede tener el trabajar con esos grupos diferentes? Estás cerrado, Horacio, el micrófono. Ahí vamos. Interesante la pregunta para pensar juntos. O sea, yo creo que acá viene justo el desafío. También conversaba con Flavia Terigi esta temática cuando ella habla particularmente de las trayectorias completas, las trayectorias integrales, que son conceptos que hoy se vienen a interpelar, pero que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. A mí me parece que la vuelta a nosotros nos va a encontrar con, lo voy a decir de una manera media tradicional porque no me sale otra, pero tiene que ver con grupos paralelos duales. Pero no para rotular, sino para complementar y potenciar. Que ahí creo que está un poco la diferencia. Yo no te pongo acá porque te tomé una prueba o estuviste muy vinculado o poco vinculado. Yo cuando hablo del vínculo, hablo de ese vínculo que tuvimos. Por ejemplo, yo sé que hay muchos padres, y esto a lo mejor pido disculpas si el ejemplo que doy tiene que ver más con una ciudad que con un pueblo más vale de características menores, pero puede ejemplificarlo.
Hay escuelas y hay docentes que se conectan con sus alumnos cuando se entrega la caja alimentaria. Ahí va un módulo y vuelve otro módulo en soporte papel. Acá yo tengo que tener un seguimiento para ver cómo acompaño a este alumno. Y si yo pienso una escuela por temas, por proyectos, puedo tener grupos. Esos grupos podrán estar armados por ciclos, podrán estar armados dentro del mismo grado, pero para esto vamos a tener que necesitar la flexibilidad docente, no pensar que este docente va a estar encargado de este grupo, que va a tener que atenderlo a todos. Vamos a tener que nosotros también poner en evidencia nuestras capacidades para poder agruparnos de manera diferente. Entonces creo, hoy hay escuelas que están pensando en los planes de contingencia y están pensando en franjas horarias que van desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde para que los turnos trabajen de manera conjunta. Estos son los que tienen jornada extendida, porque vos me lo nombraste recién, Fernanda, y esto también es un tiempo interesante para poder trabajar esto que Gonzalo dice, porque me parece que es clave un espacio no solo para estar pensando en cómo enseño matemática o lengua, sino cómo a partir del arte, a partir de las expresiones del cuerpo, etcétera, etcétera, yo puedo ir abordando ciertos contenidos en la escuela. Yo particularmente, y la mayoría de la gente con la cual hablo que conoce de estas temáticas, yo creo que seguir llenando la escuela de contenidos, podemos hacer que la escuela se hunda, como decía Bourdieu en algún determinado momento, porque todo lo que anda dando vuelta va a parar a la escuela. Y no hay tiempo, vos lo dijiste, no hay espacio, anoté por acá. Esto me parece que es interesante comenzar a verlo, que nosotros vamos a tener que empezar a pensar en otra forma de enseñar a partir de temas generadores, de proyectos. Es decir, vamos a tener que buscar otra forma para esta vuelta a la escuela. Porque me parece que va a haber como 3 franjas que vamos a tener que trabajar desde lo que tiene que ver la política educativa. Una primera franja que tiene que ver con el docente. Y ahí hay que pensar no solo capacitación, sino también el bienestar físico, social, el bienestar psicológico también del docente, digamos, en esta tarea. Vamos a tener que estar pensando también en cómo complementamos el desarrollo de los contenidos que consideramos fundamentales. No vamos a poder dar el año que viene los 2 años en uno, porque aquel docente que esté pensando en eso se va a equivocar, porque va a tener un fracaso muy alto con sus estudiantes, porque no hay tiempo que alcance para desarrollar eso, y más aún si vamos a volver en grupos de 10 o en grupos de 12, digamos, esto también implica una forma de pensarse distinto. Por eso creo que hay que animarse a trabajar por ciclo, hay que animarse a que 2 docentes estén en el aula trabajando con los estudiantes, para poder tener un mejor acompañamiento. Y bueno, y así sucesivamente creo que cada escuela se va a poder ir pensando. Yo estoy teniendo escuelas en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que están pensando estas alternativas, gente muy comprometida, con mucho trabajo, pero acá hay que animarse. No llegó el momento a lo mejor de tener aulas en las escuelas que son más pequeñas y que los alumnos puedan transitar por esas aulas con cierta especialidad donde haya temas que se aborden en distinta profundidad para que podamos complementar los aprendizajes, pero para esto ¿qué hace falta? Mirar la individualidad, mirar la diversidad que estamos teniendo. Para eso, ¿saben qué? Hace falta conocer a nuestros estudiantes. Y acá también tenemos una debilidad. Ustedes piensen, entramos, estuvimos 10 días, 15, y de golpe perdimos contacto. Los otros días me reía porque daba vuelta por aquí, por la ciudad, y una docente me cuenta, dice, el otro día una alumna me encontró en el supermercado y me dice, vos sos mi sueño, te vi en el Zoom. Ahí hay una realidad clara, la seño la está conociendo y la reconoce en el supermercado porque la tuvo solamente 10 días. Esa docente cuando venga no será la oportunidad que todos los docentes que hoy estaban en primer grado el año que viene estén en segundo, que por unidad pedagógica iban a estar en segundo, que los de segundo pasen con sus alumnos a tercero, ¿me explico? Porque acá hay que hacer un acompañamiento de estos chicos en esta trayectoria, si no va a haber que haber un diálogo muy interesante entre los docentes, porque ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué enseñaste? ¿Qué no enseñaste? Hoy no hay un parámetro único. Son parámetros distintos porque cada uno resolvió la realidad de manera distinta. Es decir, no hay un único librito, no hay una única receta.
Creo que esto de los agrupamientos es toda una tarea interesante, como también en plantear actividades para los alumnos que son obligatorias porque son comunes para todos, pero actividades complementarias donde yo puedo orientar a tal alumno que haga tal o cual actividad, y actividades optativas para que las hagan aquellos alumnos que deseen para profundizar el tema de sus saberes. Y no tener el prejuicio que a las optativas no la va a hacer ningún alumno. Los alumnos van a también hacer actividades optativas. Como dijo recién Gonzalo, si yo motivo por esas actividades, si esas actividades son atractivas, si las actividades son hacer ejercicio de matemática, como hacía yo en mi época, seguro que no voy a tener motivación alguna por hacerlo. Voy a hacerlo obligatorio y si me indican algo complementario, el resto no lo voy a hacer. Creo que la matemática tiene que ver con la vida, la matemática tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, ¿no? Por decir uno de los aspectos. Bien, Horacio. Gonzalo, ¿vos querés sumar a esta exposición, complementar bueno, desde tu mirada? Yo me parece muy, muy interesante, ¿no? Hay un montón de cosas que voy escuchando, pero yo no puedo sentir esto de encontrarme en el hospital con niños que están en tercer grado y no saben leer y que son promocionados. No puedo dejar de pensar en chicos de quinto, sexto, que no tienen conocimiento para operaciones matemáticas básicas. No puedo dejar de pensar en las cuestiones de cuando la alta deserción de alumnos universitarios, que incluso con ingreso irrestricto como tenemos en el país, la tasa de deserción es alta. No puedo dejar de pensar, digamos, más en lo que me toca ver, en lo que yo diría desde otro lugar de donde quizás lo ve Horacio. Me toca verlo en la consulta, me toca verlo en los domicilios que visito por distintas cuestiones, donde los alumnos dan la impresión de estar, una vez más, vuelve otra vez a salir la palabra, desmotivados, desinteresados, apáticos, abúlicos, sin una idea, sin un norte. Y entonces están como cumpliendo con la escuela, ellos van, se les pide, tratan de completar, de acreditar lo que se les pide, en el medio faltan todas las veces que pueden. No estoy haciendo una crítica despiadada, estoy haciendo una lectura de la realidad que a mí me toca ver en los lugares por donde estoy. Vamos hasta la casa, hablamos con el papá, con la mamá, con el propio alumno. Entonces, la realidad, esto que estoy tratando de semiografiar, de decir, te pega un cachetazo enorme. Porque vos decís, ¿cómo hago yo para que a este chico le guste ir a la escuela? Porque al chico le tiene que gustar aprender. Al chico le tiene que gustar leer. Al chico le tiene que desear el conocimiento, porque tiene que asociar el conocimiento al progreso. Tiene que poder vislumbrar y tiene que poder construir un futuro y tiene que construir esperanza. Y eso, digamos, hay que trabajar en esa línea, porque en la modalidad como veníamos en la prepandemia y ahora más acentuado en esta etapa, no hay nada de eso. Ya veníamos con una carga de estudiantes con este perfil, ¿no es cierto? Que van a la escuela porque tienen que ir. Y esta forma en donde el sistema, por alguna razón, sigue respaldando estos progresos, estos pasajes de un grado al otro, sin acreditar lo mínimo. Entonces uno termina sabiendo, termina dándose cuenta de que quizás también hay que replantearse todo eso. De pronto los alumnos en este contexto en donde no terminan de ver el valor que tiene la educación, porque está lamentablemente devaluada. Lamentablemente hay una mirada que está motivada por todas las circunstancias que nos toca atravesar, de lo social, de lo económico, de la violencia, de todo lo que cruza la sociedad como un temporal. Y los chicos miran esto, miran, digamos, muchas escenas que los alejan
que no los acercan al deseo de conocer y al enorme valor que te da la educación, pero la educación, digamos, como quien dice, bien entendida y bien diseñada, con una estrategia, por ejemplo, de articulación del secundario con la universidad, que por ahí se intenta, pero no termina de salir. Esta cuestión que hablaba Horacio, de poder encontrar el deseo en cada uno de ellos para ver realmente, porque si no me interesa, no lo aprendo. Si no lo deseo, no lo aprendo. Hay que tratar de, yo digo, ¿cómo hacer para generar esa semilla de deseo, de ganas, de búsqueda en este contexto en donde inclusive hasta la propia familia a veces no ve valor en la educación? No lo ve como un objetivo claro y empuja a sus hijos en esa línea, porque esa es la única herramienta que le va a permitir dejar de correrse de las situaciones en las que se encuentra, que están vinculadas, en el mejor de los casos, a pobreza, adicciones, violencia, soledad, abandono, quedar excluido, marginalizado. Yo creo que esa parte, ¿quién puede hacerse cargo de eso? ¿Y cómo hacemos para enmendar esa carencia enorme que yo al menos creo tienen un alto porcentaje de alumnos? Porque es muy interesante pensar en el alumno que adhiere a tal sistema, al que lo tenemos adentro, pero me parece que tenemos que pensar en el alumno que no está en el sistema, que queda fuera, por la razón que sea. Distintas, miles, podríamos pasarnos la tarde enumerando razones por las cuales un muchacho de la escuela secundaria termina abandonando la escuela. Bueno, en ese también hay que pensarlo. No podemos, me parece a mí, concentrarnos, porque si no, estamos viendo la mitad de la realidad. Y la realidad es creo yo, con todo respeto, es la que estoy marcando. Alumnos, un porcentaje que adhiere, que sale, que progresa, que hace todo, y alumnos, un alto porcentaje, quizás mayor, que no adhiere, que abandona, que se va, y al quedar excluido, queda a la buena de Dios. Y hoy, en el mundo que estamos viviendo, con la tecnología, con los avances, donde el conocimiento se impone a pasos agigantados, donde tenemos que pasar de una cultura analógica a una cultura digital en tiempos cada vez más imperiosos, donde tenemos que poder sumarnos rápidamente a todo lo que es esta revolución digital, con la connotación de inteligencia artificial y todo lo que eso trae, alta conectividad, buen uso de los medios. Los chicos quedan. Y eso a mí, bueno, me lo dejo como me lo pregunto. ¿Y quién se hace cargo de ellos? Bien, bueno, muchas gracias a ambos. Me parece que es muy rico el intercambio. Sigo leyendo muchas intervenciones en el chat. Docentes de escuela rural están ejemplificando el pluricurso, Horacio, como una alternativa de diversificación curricular o de diversificación de estrategias, de espacios, de tiempos. Particularmente está Fabiana Coria interviniendo, que ahora también es docente del Espeleta. Y pienso, Gonzalo, en esto de trabajar emociones, cómo esto del pluricurso, del plurigrado, depende del nivel que sea, cómo también nos permite construir colectivamente entre estudiantes de distintas edades y que aporten significativamente y de acuerdo a las capacidades. Y no tengo formación en educación emocional, pero me quedo pensando con Gandhi que es justamente esto, ¿no? De pensar la individualidad, de pensar la realidad y de pensar en esos, los que están adentro, los que están afuera, los que están en el abismo, como piensa Octavio Falconi, profe de la Facu, y cómo esas personas a veces están adentro, a veces están afuera, a veces están en el abismo, y cómo es el sistema, la estructura del sistema que permite que estén, que no estén o que vayan rotando en eso, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito conversar, ¿no? Digamos, socializar esta idea del pluricurso, como está en el chat y todos la están leyendo como alternativa, y también la expresión de muchos docentes pensamos en la educación emocional para transmitir nosotros a nuestros estudiantes.
¿no? Pero cómo construir o quién se hace cargo de la educación educacional de los docentes, ¿no? Eso es algo que atravesó a todos, ¿no? Me gustaría que dialoguen en estos dos sentidos, ambos. ¿Vas vos, Gonzalo, o sigo yo? A mí, yo quiero decir esto y ya te dejo un ratito nomás. Nosotros, como médicos, recién, hace muy poco se incorporó como materia de psicología para médicos, o sea, para que el médico aborde al paciente desde otro lugar. Yo no me formé así, ¿no? Yo pertenezco a la vieja generación y la materia ni siquiera estaba. Ahora los alumnos la tienen en segundo año, lo cual ha sido un avance enorme, porque ¿cómo vas a ir a ver un paciente a preguntarle, aunque le preguntes de lo que le preguntes, sin despegándolo de su psiquismo, de su emoción? Entonces, te cuento esta breve anécdota para que quede reflejado que es algo que viene de años tras años y que es necesario modificar, porque, insisto, somos una unidad y no podemos escindirnos. Y fíjese más, cuando uno detecta un problema en un grupo, sea del hospital, sea de la guardia, y hacemos un taller, ¿sabe lo que sale? Problemas emocionales, conflictos, dolores, cosa no dicha, penas, tristezas, duelos no resueltos, que se vuelcan en la tarea grupal. ¿Y qué termina pasando? Se perjudica el desempeño. Uno puede tener el mejor aparato, el mejor respirador para poder aplicarlo, la mejor tecnología. Pero si uno no está en un grupo que lo contenga y donde estén saneadas esas emociones y que fluya la tranquilidad de trabajo, la confianza en el prójimo, el adiestramiento que te pueda dar un compañero, la mejor tecnología caduca, la mejor tecnología no puede ser aplicada. Entonces, yo creo que lo tecnológico, bienvenido, me parece muy, muy valioso, podríamos también pasar toda la tarde enumerando sus beneficios, pero no quiero perder de vista al valor humano, que es el primario, que es el esencial, que es el que no tenemos que perder. Bien, particularmente creo que, bueno, comparto plenamente con Gonzalo, y antes de pasar a lo que planteó Fabiana Coria, que un gusto que estés trabajando en el Espeleta, te conozco cuando eras alumna de la secundaria, así que de ahí vienen bien mis recuerdos de este tiempo. Me parece que es muy importante el diálogo, que también Gonzalo nos pone a los docentes en un lugar. Y yo diría dos cosas acá. Qué importante, Gonzalo, el diálogo entre salud y educación, no como mundos que van paralelos, sino ese diálogo que empieza a ser transversal. Vos dijiste muchas cosas que a mí me interpelaron y a lo mejor yo te dije varias que a lo mejor te interpelaron, y esto nos tiene que hacer pensar que esa es una variable que antes se lo veía como la derivación. Yo a este chico lo derivo que vaya al hospital porque no puede tal cosa, tal otra, y simultáneamente la escuela decir yo no puedo. Yo acá voy a la otra cuestión que me parece importante, ¿no? La escuela sola no puede. El docente solo a la vuelta no va a poder resolver todos los factores asociados que dije en la segunda señal. La escuela va a tener que aprender a trabajar en red para atender esta problemática, que de hecho, vuelvo a repetir, hay muchas escuelas que lo hacen y lo hacen muy bien. Hay un 20, un 15% de alumnos que hoy están atendiendo y están teniendo nuestras certificaciones que han cumplido con los aprendizajes que se consideran básicos para el nivel y no lo están teniendo. Yo acá también hago una intervención para las universidades. ¿Y cuántos alumnos salen de la universidad sin esas capacidades? Porque si no estamos viendo la cúspide, como que está todo resuelto, y me parece que acá también el cimbronazo ha sido bien fuerte en estos momentos, ¿no? Creo que ahí me parece que tenemos como algunos lugares importantes. Ahí Fabiana recién decía algo muy interesante, el plurigrado, el pluricurso. Me parece que son como alternativas muy viables al día de hoy. Muchos de nosotros nos pudimos educar por ahí en un grado de esa naturaleza y vimos las ventajas y las desventajas que tiene en la apertura de mundo que permite esto, porque vos estás en los primeros grados
pero estás atento con la oreja a lo que está aprendiendo el del otro grado y automáticamente vas aprendiendo también. Entonces creo que esta es una alternativa de agrupamiento distinto, pero para eso hace falta lo que dijo también Gonzalo. Hace falta una actitud docente a contribuir con este proyecto y a no llegar y decir yo tengo mi grado. Implica a lo mejor tener un grado donde yo voy a tener un chico de primero, un chico de segundo y a lo mejor alguno de tercero. Pero a los 2 meses ya voy a tener mi grado de nuevo igual. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque pude complementar y potenciar el desarrollo educativo de esos chicos. Y no duden que vamos a tener que trabajar con salud, vamos a tener que trabajar con políticas sociales, vamos a tener que trabajar con el tema económico, porque mucha gente también está teniendo este tipo de dificultad hoy por la situación que se vive. Hay gente que está desempleada. Eso afecta, como dijo Gonzalo recién, la vida de ese papá, esa mamá. El otro día visitaba una casa en Córdoba y me pareció como muy interesante lo que la madre me dijo. Mire, profesor, está todo bien, pero dice, nosotros somos 7 en la casa, tenemos un solo celular y la seño me pide que yo le mande la cosa todos los días, ¿no? Horacio, no puedo mandar la cosa todos los días. La voy a mandar cuando puedo, ¿sabe por qué? Porque mi marido sale a cartonear para que podamos comer y se lleva el celular. Es decir, yo el único tiempo que tengo para hacer esto es a la noche con los chicos. Fíjense en la realidad, ¿eh? Esto también me parece que es bueno tenerlo porque esto es lo que marca la brecha de la desigualdad. Y la pandemia la ha venido a poner en el escenario. Por eso el plurigrado, el pluricurso empiezan a ser alternativas importantes. Acá en la zona hay experiencias muy interesantes en la educación rural, en el PIC. Hay distintas experiencias de este tipo de acciones. Pero ¿qué pasa? Y esto también va como una alerta interesante para nosotros, para pensar. No se enojen por lo que voy a decir y si quieren me critican por el chat, no hay problema. No me molesta para nada con respecto a este tema. Siempre que estas innovaciones se vienen a instalar, hay algunos actores del sistema que se encargan de llevarlo a la normalidad que no queremos. Es decir, si esto se viene a instalar de grupos de trabajos diferentes en la escuela, se viene a instalar y se viene para quedarse, no para irse. Si voy a empezar a trabajar con parte de mi materia de manera semipresencial con mis alumnos, vino para quedarse, como dice Gonzalo. Vamos a trabajar 1 hora toda la semana, como una profesora de Hernando lo está haciendo en Formación para la Vida y el Trabajo antes de la pandemia. Tienen 2 horas de clase en el aula, el resto por plataforma, ya lo venía haciendo antes, pero se animó. No es que la docente está sin trabajar y el alumno está sin hacer nada. ¿Qué tiene que haber ahí? Una actividad que motive, una actividad que los lleve a hacer proyectos, que los lleve a vincular. Es muy importante cómo uno plantea la pregunta, el proyecto, el problema. Digo, me parece que son los aportes que puedo hacer a partir de lo que vos estuviste planteando recién, Fernanda, y lo que Fabiana dijo muy bien. El plurigrado, el pluricurso comienza a ser una alternativa interesante para poder trabajar de una manera distinta en este tiempo. Es una contribución pedagógica importante, ¿no? Bien, yo creo que los docentes tenemos las herramientas metodológicas, estratégicas, conceptuales, disciplinares y hasta creativas, ¿no? Creo que también está el animarse a usarlas. En este tiempo, recuerdo, era un viernes a la noche, estábamos en el Espeleta, los que nos quedamos hasta las 11 porque tenemos clases hasta las 11 y nos despedimos hasta el lunes y el lunes ya no volvimos, ¿no? Y montamos este sistema con esas herramientas que tenemos, con esas estrategias y lo llevamos adelante, creo que con el mayor de los éxitos porque hoy tenemos estudiantes que terminaron sus prácticas de residencia. Entonces creo que es animarse a usar y sigo pensando y tensionando esto, ¿no? En la parte emocional del transmitir de nosotros a nuestros estudiantes, pero la parte emocional del construirnos nosotros también como docentes en la educación emocional. Hago una pregunta doble. Si me permitís un recuerdo que tiene que ver con perspectiva sociohistórica. Y si yo te cuento que allá por el año 91, 92, quien tenés a tu lado la imagen no la tenés al lado, Claudia, y con una persona que no sé si estará escuchándonos, María Teresa Majuán, y este loco que te está hablando, empezamos a hablar en mortero de la educación a distancia.
no te podés imaginar los tomates y los huevos que nos tiraban porque nadie nos creía que la podíamos hacer. Sí, sí. Y me acuerdo que en la escuela de Dalmacio Vélez Arfield, Claudia, en una mesa chiquitita, redonda, sentada como que estuviera en jardín de infantes, coordinaba los módulos con Valeria, con Fernando, con varios de ellos, que ahí hay una capacidad adquirida. Yo creo que esos profesores hoy tienen un capital cultural interesante porque ellos han diseñado sus propios módulos. Y digo, lo digo solamente no por decir que fue exitoso ni nada de eso, sino que nos animamos, hay que animarse a salir a la cancha a hacer cosas distintas. Y hablábamos con uno para convencerlo, y luego hicimos un programa para formación, me acuerdo, de dirigentes y todo lo demás, y grabábamos videos, y hacíamos una serie de cuestiones que nos llevó a nosotros a una capacidad diferente para hoy poder enfrentar esta decisión. No sabemos todo, pero hay que animarse a recorrer caminos. Digo, creo que el docente hoy se está animando a esto, se está animando a construir, y ahí tenemos que apostarle, Fernanda. Vos sos joven, yo ya no tan joven, pero con muchas ganas de apostarle a esto, y creo que hay que pensar alternativas, ¿no? Creo que no tenemos que decir hasta acá terminó, no, creo que viene un momento donde la participación territorial, me gustó mucho lo que dijiste, Claudia, por ahí, que lo anoté, no me acuerdo ahora dónde lo tengo, algo del territorio que me gustó, digamos, como perspectiva, ¿no? Como perspectiva para poder pensarnos en situación, y no tanto por ahí con tantas cuestiones que nos llegan de distintos países, distintos lugares, pensemos lo nuestro. Yo hablaba con Mari Blanchetti previo a esto, y ella me decía, tenemos 5 chicos identificados que están con dificultad, pero me dijo algo importante, son los mismos que tenían dificultad antes. Entonces acá está lo de Gonzalo. Antes ya los tenemos identificados que tenían problemas. ¿Qué hacemos por eso? A ver, ¿cómo nos ponemos a trabajar para que esos 5 chicos sean los ciudadanos que tienen que ser en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, que en este caso es Mortero, ¿no? Bien. Referido a eso, antes que me olvide, les comento a todos los que nos están viendo y a ustedes dos sobre todo, que no solamente tenemos gente de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestra provincia, sino que es un encuentro interprovincial, así que celebramos también por estos medios de tecnología de información y comunicación que puede haber llegado el conversatorio a otras provincias. Realmente para la experiencia es un halago y sin dudas para la Municipalidad de Morteros también. Hago una pregunta a ambos, ustedes se organizan para contestar y está vinculado con la exposición de cada uno de ustedes. ¿Habría que incluir lo emocional y otras dimensiones a lo curricular o habrá que pensar nuevas estructuras? Y en ese sentido, Horacio hablaba de revincularnos, empezar desde otro lugar para generar condiciones en el educativo. Pienso, esas condiciones es repensar o incluir lo emocional o quizás pensar nuevas estructuras. Bien. Bueno, yo desde el punto de vista de lo que yo puedo hablar desde mi especialidad, diría 2 cuestiones importantes. Yo creo que hace falta trabajar el contenido de las emociones, no necesita una materia más, no necesita un espacio más. Sí el compromiso nosotros como docentes de trabajar estos contenidos vinculados con las prácticas cotidianas de todos los días. Nosotros tenemos espacios, voy a dar algunos, como tal, ponerse de acuerdo en la escuela. Quienes me conocen saben que siempre hablo, el transversal es de todo, pero puede ser de ninguno. Pero en 5º año de la secundaria, teniendo el espacio de psicología, no hace falta tener educación emocional y aprendizaje en otra materia. Ahí hay que trabajarlo. En ciudadanía y participación es un espacio interesante. En identidad y convivencia en la escuela primaria. También es necesario poder trabajarlo en ese espacio. ¿Qué está faltando? Sí, comparto con Gonzalo también que lo dijo de manera directa o indirecta, formar al docente en esto, porque como vos dijiste, Fernanda, nosotros no sabemos de estas cuestiones muchas veces en profundidad, porque cuando estudiamos en el profesorado, también nos recortaban estos saberes, era todo, aplique aplique el otro, pero para la enseñanza de las ciencias tradicionales, y por ahí estos temas quedaban en un complemento. Entonces, me parece que es clave que podamos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Yo dije solamente 2 ejemplos, esto hay que poderlo pensar en una estructura curricular, en un abordaje
interesante de trabajo. Hoy también comentarles que en la UNESCO se hizo este debate que era netamente curricular y el mundo lo está viendo con que la materia que se está implementando, por ejemplo, hoy en México y la que se está aplicando en Dinamarca, está generando como que parece ser que el problema de las emociones de esa hora semanal que están teniendo los chicos y no de la estructura del tema de la escuela. Este también es el riesgo que se corre, como el otro, que es de todo y no es de nadie. Entonces, yo convoco, y con esto ya creo que me estoy despidiendo también, con el desafío a cambiar de actitud en torno al conocimiento, no seguir viendo los conocimientos tradicionales como los únicos, sino que también el arte, la educación física, las emociones, el tema de la educación para el desarrollo sostenible, empiezan a ser como elementos muy importantes que nos permiten generar a nosotros un cambio metodológico. El pluricurso, agrupamientos distintos por ciclos, etcétera, etcétera. Podemos hacer miles de cosas, digamos, en la escuela. Tenemos que flexibilizar. Fíjense para la gente de mi época, cuando nosotros teníamos la intertribu, pero la intertribu tenía alumnos de todos los cursos. Era el momento más lindo de la escuela. ¿Por qué? Porque nos juntábamos con uno de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto, uno de sexto año, y todo el mundo era a jugar, a divertirnos y a aprender, porque no era que no aprendíamos. Y hacíamos los campamentos y todo este tipo de cuestiones que eran tan interesantes, que hoy también se siguen haciendo, por supuesto, pero ahí me parece que hay algo interesante en la escuela para recuperar y no perder, darle mayor visibilidad a esta temática. Y no poner las emociones bajo la alfombra, sino ponerlas en el lugar que corresponde. Esa es mi opinión, puede a otros pensar distinto, seguro. Bien, Gonzalo, no sé si querés aportar algo. Sí, yo voy a ir un poco más atrás. Me parece que voy a ir un poco más atrás, coincido con lo que dice Horacio, pero yo digo, tenemos que acordarnos, o me viene a cuento poder pensar en las primeras instancias, ¿no? Del neurodesarrollo. El valor fundamental, fundante de la mirada materna, de lo que ustedes por ahí han escuchado hablar como apego. Eso constituye y funda al individuo, al sujeto, al bebé, en brazos de su madre, a través de la mirada, a través de tomar el pecho materno, a través de la caricia. Y eso va a ser, es clave para lo que después va a pasar, para lo que después va a ser el individuo. Y eso, yo digo, a nosotros nos ha tocado, porque lo hemos hecho como parte de una estrategia con las guarderías, de poder conversar con los padres informalmente, sentados en los banquitos, en las sillas bajitas, con las mesitas de los alumnos, para tratar de pesquisar si ellos qué valor le daban a esto, cómo lo ponían en práctica, si se los habían entrenado, porque no es lo mismo dar el pecho mirando al bebé que dar el pecho mirando un celular, que yo lo he visto. Hasta he visto dar el pecho y fumar. Entonces, si esta cuestión del apego, esta cuestión de la primer mirada, de la caricia, esta cuestión de ahí arranca la valía que se va a dar el sujeto, ahí arranca la autoestima, cómo se va a mirar, cómo se va a querer, en base a cómo lo han querido. Entonces, me parece que no hay que perder de vista estos primeros 6, 8 años que son puramente familiares, puramente intrafamiliares, en dotar de alimentar no solamente desde lo nutricional, alimentario a los niños, sino desde la nutrición emocional, que tiene que ver con un equilibrio tan difícil a veces de límite, afecto, cariño, educación en esa primera etapa, porque ahí se forja, ahí quedan los cimientos de lo que después el niño va a tener como autoconfianza, como autoestima, como creérsela, como creer en sí mismo y en su capacidad, y va a aprender de empatía, va a aprender, miren, yo creo que aprende ahí, le queda la semillita de casi todo lo que después se va a poner en juego a la hora de dificultades o de distintas instancias que le va a tocar en la vida. De modo que digo yo, volviendo a esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los dos? Y por otro lado, digo, los docentes, por ahí cuando uno habla, tengo la sensación, no sé si me equivoco, que la mayoría está como abrumado de información,
abrumado de hacer planilla, abrumado de informar, abrumado. Entonces por ahí me da como un poco de cosa hablar de esto y decir otra tareita más para el docente, otra cosita más que... Entonces, bueno, pero pienso que todo sería, digamos, mejor si lo pudiéramos consensuar, si lo pudiéramos hablar, si se pudieran generar espacios como para... Porque me parece que el proyecto o la idea no es poca cosa. Transmitir valores emocionales me parece tan importante como transmitir los otros valores. Y si los docentes, o digamos, uno los capacita, los ayuda, los apoya, los asiste, les va a gustar, porque los resultados se van a ver casi inmediatamente. Un taller sobre revalorización de emociones, los resultados son instantáneos, se pueden ver y se pueden objetivar de inmediato, me ha pasado de verlos. Entonces, dos cosas: ir para atrás en lo esencial del ser humano, que es los contactos iniciales, el trato inicial, los vínculos iniciales dentro del seno familiar, que para lo cual habría que trabajar con las familias y la realidad de la familia, que ya la hemos, en un alto porcentaje ya la hemos perfilado. La familia ideal, que digamos, que armónica, económicamente sustentable, sí, perfecto, pero hay otras familias que no tienen esas condiciones. Y los chicos se van criando como pueden y con muchas carencias, y eso después se refleja en los problemas de aprendizaje, en los problemas de vínculo, en los problemas de conducta. Entonces yo voy más para atrás y digo, se me ocurre que como estrategia habría que fortalecer esta cuestión original, primaria, fundante, que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, de todos, ¿no es cierto? Porque, insisto, la genética, podemos venir con una genética, pero más poderosa que la genética es el ambiente. La genética marca, pero si vos te toca un ambiente estimulante, creativo, cariñoso, que en definitiva te ayuda a creer en vos mismo, eso vence a la genética. Y si no la vence, la pone en regla y el individuo va para adelante. No me puedo quedar con otra mirada, porque aparte uno lo ve que frente a dos individuos con más o menos la misma problemática, por así decirlo, orgánica, de acuerdo al estímulo que recibe, va a ser el resultado final, y son el niño estimulado, el niño querido, el niño apreciado, el niño valorado, tiene una historia, y el niño que porque tiene una dificultad, ahí nomás que tiene la dificultad, ya lo empezamos a mirar distinto, ya no le preguntamos de la misma forma, ya lo ponemos en un lugar de niño problema, porque por ahí también tiene alguna cuestión de conducta. Entonces nosotros mismos estamos marcando la diferencia. Nosotros estamos ayudando a que haya esa divergencia, a que haya esa disparidad. Entonces hay que tener cuidado. Y eso nos cabe como adultos responsables tener estas miradas, estos análisis, para no profundizar cosas que por ahí, en buenas manos y con buenas estrategias, casi que pasarían desapercibidas. Bien, bueno, muchas gracias. Yo diría de ir planeando el cierre, ¿no? Para cumplir con el tiempo estipulado de la conversación. Yo anoté algunas ideas de lo que pudimos aprender a lo largo de este conversatorio, pero les doy una consigna ahora a ustedes antes de que pueda yo plasmar las ideas de lo que aprendimos. Me gustaría que ambos piensen 2 palabras para dejarnos en este pensar la pospandemia posibilidad y las posibilidades, ¿no? El nombre del conversatorio. Me parece que en esta oportunidad aprendimos a tensionar el crear y el innovar, pensar en una educación renovada o en renovar la educación. Hablamos de escuela posible, hablamos de no volver a preparar, sino potenciar. Tensionamos si la pandemia nos pasó, nos está pasando, nos seguirá pasando, cuánto, en qué espacios, en qué tiempos. Hablamos de la importancia de la familia, del vínculo pedagógico y de esta institución primera, justamente como mediadora. Aprendimos a pensar en potenciar nuestro rol como docentes, como estudiantes, como familias. Tensionamos qué significa aprender y qué significa no aprender,
si podemos hablar de aprender y si podemos hablar de no aprender. Pensamos qué recursos se usan para educar o con cuáles recursos se educa. Pensamos si hay problemas de aprendizaje o problemas en la enseñanza, o ninguno, o ambos, ¿no? Aprendimos a entender realmente que no se puede educar si no hay emociones, cómo las emociones nos atraviesan, y en ese también cómo acompañamos de manera innovadora desde lo emocional, no trabajar desde lo personal, encontrar esa huella, decía Gonzalo. La educación emocional es una falencia en los profesorados, muchas veces, no en nuestros comentarios, pero también está en la formación inicial, el despertar esa necesidad de adquirir la formación emocional en lo posterior, ¿no? Y en esas líneas de lo que aprendimos, que pude ir rescatando de cada uno de ustedes y de lo que se plasmaba en el chat, ahora te pregunto, Horacio, ¿qué 2 palabras nos dejarías en este pensar la pospandemia en ideas y posibilidades? Está cerrado el micrófono. Tenés cerrado. Una linda pregunta comprensiva la que me hiciste, y yo me llevo empatía como un desafío interesante, y me llevo también el poner en diálogo la salud con la educación por el desarrollo humano, porque creo que por ahí hace falta poner en tensión esto. Son 2 cositas que me impactaron y que las fui como anotando en este mapa de ideas que voy registrando aquí cuando todos hablan y comentan. Y algo que, si me permitís también decir, que les agradezco mucho a los docentes que se han tomado la atribución de poderme escribir, saludándome, con muchos recuerdos, por supuesto, en cada uno de los territorios, porque eso también empodera, eso también da lugar de valor, como también yo reconocerle a muchos maestros, a muchos profesores y profesoras que me posibilitan hoy hacer todo esto, porque la escuela vale, la escuela va a seguir teniendo un lugar privilegiado. Para mí, la escuela es ese lugar donde nosotros le posibilitamos a mucha gente ese desarrollo que recién venimos nosotros hablando acá. No es solamente que uno se va a desarrollar porque sí, sino que la escuela también se encarga de esto. Y yo estoy convencido que esto es así, ¿no? O sea, no es de otra manera. Gracias. Gracias, Horacio. Y te sumo algo que no dijiste. Aprendiste el entramado territorial que dijo Claudia. Ah, claro, es que ahí está, por supuesto, así es. Acá lo tengo anotadito, ahí estamos. Bien, muchas gracias a vos. Les cuento también que nos está acompañando alguien de Colombia, puso en el chat, así que celebramos el encuentro internacional. Recién dijimos interprovincial, ahora lo decimos internacional. Muy bien. Gonzalo, ¿qué 2 palabras o 2 ideas nos querés dejar en este conversatorio? Bueno, qué pregunta, qué desafío, una vez más la palabra desafío para concentrarnos. La palabra que se me viene es que una cosa mezclada, ¿no? ¿Qué pasaría si todo lo que la educación y todo lo que pasa en la escuela y en las casas, en el hogar que hemos estado repasando y hablando, tuviese una cuota un poquito más intensa de gratitud, de amor, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando todo fuera despejadas las emociones negativas? Me enojo, estoy aburrido, y apostemos y trabajemos para construir futuro y construir esperanza desde el amor, desde el agradecimiento, desde la sinceridad, desde la empatía. ¿Qué pasaría? Yo creo que pasarían un montonazo de cosas. De modo tal que las palabras que se me vienen a la cabeza son esas, ¿no? Volver a las fuentes, volver al origen, volver quizás a la vieja metodología. Y bueno, me parece que también me cabe agradecer este espacio, agradecer todas los mensajes y las participaciones, y también se me viene a la cabeza, ya son más de 2 palabras, repetir esto, intensificarlo, hacerlo quincenalmente, mensualmente, porque creo que esto, la pandemia no se va, chicos. La pandemia nos va a llevar un largo tiempo poder volver a lo que teníamos como normal o como habitual, de modo tal que hay que seguir
buscando caminos, atajos, herramientas para hacer este tipo de cosas y sumar a otros, ¿no? Sumar a padres, sumar a alumnos y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Yo agradezco haberme dejado participar en esta instancia y haber podido expresar lo que de alguna forma forma parte de una experiencia, ¿no? de trabajo y de estar en esta función que me toca hoy desempeñar. Gracias a vos, Gonzalo. Yo sumo mis dos palabras, es el pensar con y para otros, y la palabra posibilidad, que es la que está en el título del conversatorio. Creo que siempre hay un abanico de posibilidades y a cada posibilidad hay herramientas y hay ganas, hay deseos, hay cuerpos, hay estructuras. Y bueno, el sistema educativo tiene muchos años y siempre estuvo lleno de posibilidades y siempre la gente se educó. Creo que por eso hay que siempre valorar la educación y creer en nosotros, más que nada, en nosotros, en nuestros estudiantes, en nuestras familias, en nuestro sistema, porque eso da posibilidad a que las posibilidades realmente sean efectivas. Claudia, me gustaría que antes de cerrar puedas contar un poquito la oferta educativa del Instituto Espeleta para que conozcan quienes nos están siguiendo y hacer tus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, solo decirles de que, bueno, como institución ya estamos trabajando también en todo el sistema de preinscripciones para el inicio del ciclo lectivo 2021. Así que a todos los invito, a quienes estén interesados, en visitar nuestra página web. Allí van a encontrar nuestras propuestas, van a encontrar la dirección y cómo preinscribirse. Y bueno, agradecida Horacio, agradecida Gonzalo, y qué bueno que esta locura, ¿no? De pensar, cuando pensamos este conversatorio, un especialista en docencia y un especialista en salud, en realidad entendemos que fue posible y, como veo, sumamente interesante. Así que, bueno, nosotros quienes hemos asumido la organización de este evento, la verdad es que más que gratificante. Hemos disfrutado de este encuentro. Gracias, Horacio, como siempre, y muchas gracias, Gonzalo, también por acompañarnos, y a todos los que nos han acompañado en esta hora y 40 prácticamente de diálogo. Bueno, gracias, Claudia, y nuevamente agradecemos a Horacio, a Gonzalo, al Instituto Espeleta por las posibilidades de formación, es lo que están dejando en el chat. Muchas gracias a la Municipalidad de Morteros, y entonces sí, los saludamos a todos, terminemos el año, falta poco, y ojalá que en cada copa que podamos levantar para brindar a fin de año